La idolatría de Israel es una advertencia para hoy. Iglesias o ídolos. Bueno, pues este es el gran engaño que está llevando a millones a la apostasía. ¿Por qué esta advertencia de Dios es ignorada? ¿Te has preguntado si ha caído tu iglesia en la idolatría moderna? Bueno, pues cuando escuchamos términos como prostituta, adúltera o ramera, pues podemos sentirnos incómodos, incluso ofendidos. Pero ¿qué sucede cuando estas palabras salen de la boca de Dios? Bueno, pues en las escrituras Dios no teme usar un lenguaje fuerte para confrontar a su pueblo cuando éste se aleja de él. Bueno, en múltiples ocasiones el Señor acusa a Israel de prostituirse espiritualmente y de ser infiel como una ramera y de entregarse a la idolatría con los dioses de las naciones paganas. Pero, ¿por qué Dios usa un lenguaje tan severo? ¿Qué tan grave fue el pecado de Israel? Y lo más importante, ¿acaso hoy muchas iglesias de diferentes denominaciones cristianas no han caído en la misma prostitución espiritual al irse cambiando de secta en secta, creyendo en un Dios tergiversado? Bueno, pues en este video vamos a descubrir cómo Israel se apartó de Dios y por qué Él lo reprendió con tanta dureza y cómo esta advertencia sigue siendo crucial para nosotros hoy con las más de 70,000 denominaciones cristianas. Hola a todos, soy Eliseo Treviso, apologista católico. Yo sé que quieres instruirte para defender la verdad. Pues es necesario que te suscribas, compartas y comentes, desde luego, si deseas que aprendamos juntos. Bueno, pues para entender la severidad de las palabras de Dios, pues primero debemos recordar quién era Israel y qué pacto tenía con el Señor. En Éxodo 19:5 leemos: Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanitos, desde el principio Dios escogió a Israel como su pueblo santo, lo liberó de la esclavitud en Egipto e hizo con ellos una alianza sagrada en el monte Sinaí. Bueno, pues esta alianza era similar a un matrimonio espiritual. ¿Y saben por qué? Pues porque Dios sería su único Señor y porque Israel debía ser fiel y obediente a sus mandamientos, y porque el pueblo pues debía rechazar todos los dioses falsos, refiriéndose pues a todas las imágenes y escultura pues que exclusivamente ocupen su lugar. Bueno, pues sin embargo, a pesar de tantas bendiciones, Israel una y otra vez rompió esta alianza cayendo en la idolatría. Y Dios, pues como un esposo traicionado, expresó su dolor y su ira con palabras muy duras. En Jeremías 3:6 dice: El Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, ahí se ha prostituido. Dios compara la idolatría de Israel con la prostitución. Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque la idolatría es infidelidad. Dios era el esposo de Israel, pero el pueblo buscaba otros dioses como amantes. Y porque la idolatría los degradaba. Adorar dioses falsos significaba caer en prácticas inmorales, sacrificios humanos y ritos abominables, y porque la idolatría los llevaba a la ruina. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, sufría destrucción, exilio y esclavitud. Ejemplo de prostitución espiritual de Israel. Bueno, pues en Éxodo 32:4 dice: Y él tomó el oro de ellos y lo formó con buril, e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Bueno, pues el becerro de oro, apenas días después de recibir la ley de Dios en el Sinaí, pues Israel ya estaba adorando un ídolo. Moisés pues tuvo que interceder para que Dios no los destruyera. En Jueces 2:17 dice: No obedecieron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses ajenos. Postrándose ante ellos, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Bueno, pues en los tiempos de los jueces, una y otra vez Israel caía en idolatría. Era castigado y se arrepentía, y luego volvía a pecar. Bueno, pues en la época de los reyes, tanto el reino del norte como del sur adoraron ídolos y sacrificaron a dioses paganos como Baal y Astarte. Dios no soportaba ver a su pueblo entregarse a otros dioses. Su reacción fue de ira santa y justicia. En Ezequiel 6:8-10 dice: Y sabrán que yo soy el Señor. No en vano dije que les haría este mal. Hermanito, Dios no puede ser burlado. Israel fue castigado severamente por su idolatría.
La primera destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Dice, por ejemplo, en Segunda de Reyes 25:9, quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. El rey Nabucodonosor de Babilonia arrasó la ciudad y se llevó al pueblo al exilio. La segunda destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo. Jesús advirtió que el templo sería destruido. En el año 70 los romanos cumplieron esa profecía. Bueno, pues Dios permitió estas calamidades porque su pueblo se había prostituido espiritualmente. En Deuteronomio 30:19 dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, pues Israel eligió la idolatría y sufrió las consecuencias. Bueno, pues entonces, ¿qué nos enseña hoy la idolatría de Israel? Bueno, pues que el pecado de Israel no es solo historia antigua, también es actual. Hoy precisamente muchas denominaciones cristianas han caído en la misma prostitución espiritual. El evangelio de la prosperidad, el relativismo y el ecumenismo sin verdad, pues están llevando a muchas almas al completo engaño. En Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente estaba escrito un hombre misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este versículo nos advierte sobre una gran apostasía en los últimos tiempos, ya que se está viendo, bueno, pues al salirse de la iglesia para prostituirse en las diversas sectas anticristianas que hay hoy en día. Bueno, pues te voy a explicar bíblicamente cómo esta advertencia sigue vigente y cómo muchas iglesias sectarias hoy pues han caído en la prostitución espiritual. Como ya hemos visto, pues como Israel, el pueblo escogido por Dios, pues cayó en la prostitución espiritual al entregarse a la idolatría una y otra vez. Dios lo llamó al arrepentimiento, pero en su rebeldía prefirieron seguir a dioses falsos y recibir el castigo de la desolación y el exilio. Pero se preguntarán, ¿pero qué hay de nosotros hoy? Bueno, pues muchos piensan que la idolatría fue un problema del Antiguo Testamento, pero la realidad es que las advertencias de Dios siguen vigentes, porque idolatría no es nada más cambiar de Dios, también es cambiar de evangelio, elegir un evangelio falso, porque Cristo no debe ser tergiversado. Bueno, y les pregunto, ¿podría ser que muchas iglesias modernas han caído en la misma prostitución espiritual? Bueno, pues claro que sí. En verdad, pues estamos viviendo una apostasía similar en nuestros días. Bueno, también exploraremos cómo el espíritu de idolatría pues ha contaminado a muchas iglesias disque cristianas y cómo el verdadero cristianismo pues está siendo reemplazado por falsos evangelios que seducen a las masas, pero que conducen irremediablemente a la perdición. Hermanito, Dios condenó la idolatría de Israel porque los alejaba de la verdad. Pero hoy el diablo ha perfeccionado su estrategia. En vez de ídolos de madera y piedra, el mundo ha fabricado otros dioses para las iglesias modernas. Bueno, y se preguntarán, ¿cuáles son estos nuevos ídolos? Bueno, pues en primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos por codiciarlo, pues se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bueno, pues hoy en día muchas iglesias han reemplazado el evangelio de la cruz por el evangelio de la riqueza. Se predica que si das dinero a la iglesia, pues Dios te bendecirá con salud y prosperidad. Pero esto pues es una gran mentira satánica. Cristo nos llamó a tomar nuestra cruz, no a buscar riquezas mundanas. Los apóstoles no predicaban sobre riquezas, sino sobre la salvación y la conversión. El verdadero cristianismo, pues no se trata de acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Bueno, pues esta idolatría moderna, pues es una prostitución espiritual que engaña y ha engañado a millones. Y aunque parezca mentira, existe el relativismo moral, la iglesia que acepta el pecado, como dice Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Dios estableció mandamientos claros, pero hoy muchas iglesias pues han caído en la prostitución espiritual, aceptando el pecado como si fuera normal. Bueno, pues se predica que Dios ama a todos, pero sin llamarlos al arrepentimiento.
Se justifica el pecado como frases como, pues Dios me hizo así y lo importante pues es el amor. Y no también se reemplaza la verdad por una falsa misericordia que no exige conversión. Pero Dios no cambia. Lo que era pecado antes sigue siendo pecado hoy. En Hebreo 13:8, Jesucristo es el mismo, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Una iglesia que deja de predicar contra el pecado se ha prostituido espiritualmente. Bueno, el ecumenismo sin verdad también es una apuesta peligrosa. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, pues hoy vemos cómo algunas iglesias buscan unidad con otras religiones a costa de la verdad. Se predica que todas las religiones sectarias pues llevan a Dios, pero esto pues es completamente falso. Jesús dijo que Él es el único camino al Padre, Juan 14:6. No podemos mezclar la verdad con la mentira. El verdadero cristianismo es fiel a la enseñanza de Cristo, no a acuerdos humanos sectarios. Y cuando una iglesia acepta cualquier doctrina para ser inclusiva, pues está traicionando a Cristo. En Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanitos, Dios nos llama a salir de las iglesias que se han prostituido con el mundo. ¿Y cuál es la advertencia de Cristo? Bueno, pues que no todos los que dicen Señor, Señor se salvarán. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no quiere iglesias grandes y llenas de falsos creyentes. Él busca discípulos verdaderos que vivan en santidad y fidelidad en el verdadero evangelio real y no distorsionado. Bueno, y también se preguntarán cómo escapar de la prostitución espiritual para ser fieles a Dios y no caer en el engaño de las iglesias sectarias corruptas. Bueno, pues debemos aferrarnos a la iglesia católica. Solo la iglesia fundada por Cristo directamente en persona, pues guarda la plenitud de la verdad. Porque conocer las sagradas escrituras y la tradición, no, porque pues no podemos ser engañados si conocemos la verdad. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estamos en tiempos de apostasía. La prostitución espiritual pues ha tomado muchas iglesias. Cristo busca un remanente fiel. ¿Estás tú entre ellos? Pues es tiempo de despertar y volver a la fe verdadera. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanitos, la gran apostasía fue profetizada en la Biblia. Al principio vimos cómo Israel cayó en la prostitución espiritual al abandonar su pacto con Dios y entregarse a la idolatría. Bueno, pues analizamos cómo muchas iglesias en la actualidad han cometido el mismo error, predicando pues un evangelio adulterado que se aleja de la verdad de Cristo. Pero, ¿cuál es el desenlace de todo esto? Bueno, pues Dios no tolera la infidelidad espiritual y ha advertido que la gran apostasía pues marcará el final de los tiempos antes del regreso de Cristo. ¿Estamos viviendo esos tiempos? Claro. ¿Y cómo podemos prepararnos para lo que viene? Bueno, la Biblia dice que sobre el juicio caerá sobre las miles de iglesias infieles. Como les dije, pues también exploraremos cómo la prostitución espiritual de las iglesias modernas pues fue profetizada en la Biblia y cómo Dios traerá justicia sobre un mundo que ha rechazado su verdad con la diversidad de falsos evangelios. Bueno, pues San Pablo nos advierte que antes del regreso de Cristo habrá una gran apostasía, es decir, una rebelión masiva contra la fe verdadera. Y pues, si se han puesto a pensar, estamos viviendo ya esto hoy. En muchos países las iglesias se vacían de la fe y las iglesias se vacían y pues la fe se debilita. Así doctrinas falsas que dominan el mensaje cristiano, pues, donde pues se predica la prosperidad en lugar de arrepentimiento. Se acepta el pecado pues en nombre de la inclusión. Se tolera la inmoralidad y se desprecia la santidad. El mundo promueve un cristianismo sin Cristo, un mensaje supuestamente positivo, pero sin cruz y sin conversión, sin verdad y completamente distorsionado.
En Lucas 18:8 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Jesús mismo profetizó que en los últimos tiempos la fe auténtica sería escasa. Bueno, pues como consecuencia, la gran ramera de Apocalipsis representa las iglesias sectarias modernas infieles. Y prueba de ello es que tienen más de 70,000 verdades como sectas hay. Bueno, pues en Apocalipsis 17:2 dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es la prostitución espiritual de los últimos tiempos. Iglesias pues que han dejado de predicar la verdad y se han vendido al mundo, pues, con la diversidad de interpretaciones personales. Bueno, así como Dios castigó a Israel por su idolatría, pues Dios juzgará a las miles de iglesias que han corrompido su mensaje, su evangelio. Cristo volverá y esta vez no como Salvador, sino como juez. Y les pregunto, ¿cómo permanecer fieles y escapar del engaño? Bueno, hoy vemos iglesias corrompidas, falsos profetas y una apostasía creciente. ¿Qué debemos hacer? Pues muy sencillo, regresa a la iglesia católica, porque Cristo fundó una sola iglesia y prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y porque debes de vivir en estado de gracia. Y no te conformes con un cristianismo tibio. Recibe los sacramentos, ora y vive en santidad. Estudia la doctrina verdadera y no seas engañado por falsas enseñanzas. Lee la Biblia con la tradición y el magisterio de la iglesia. No temas hablar la verdad. Bueno, hermanitos, hay más de 70,000 sectas diferentes. Y se nos advierte en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y les pregunto, ¿seguirás a la multitud engañada o permanecerás fiel a Cristo? ¿Serás parte de la gran apostasía o del remanente fiel? Bueno, pues recuerda, Cristo vuelve pronto. Mantente firme en la fe verdadera. Comparte este mensaje porque más almas deben conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. No te dejes engañar. Gracias por acompañarme hoy. Si este video te ayudó a comprender mejor el verdadero evangelio que Jesús predicó, pues los invito a que sigamos fieles a la enseñanza de la única iglesia y defendamos nuestra fe con valentía y amor. Suscríbete, comparte y comenta. Y recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las sectas. Que Dios los bendiga.